Ahora sí, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan y prontamente verán este video. Somos Horizonte Socialista, mi nombre es Montserrat Lorca y el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial para nosotros, la ex ministra y la compañera Soledad Barría. Muy buenas tardes, compañera. Hola, Montserrat, y a todos y todas los que nos ven aquí con estas modernidades. ¿Cómo está, compañera, durante este Bien, periodo? trabajando mucho porque en realidad yo trabajo en la universidad y la verdad es que es un desafío tremendo esto de cambiar todo a la manera no presencial. Así que bueno, duro, pero interesante también aprendiendo nuevas herramientas. Claro, adaptándonos a la nueva realidad. Así Bueno, es. y para todos quienes prontamente verán este video, vamos a presentar brevemente a nuestra entrevistada e invitada. Nació en octubre de 1953 en Osorno, proviene de Así una es. familia políticamente activa, es hija de Daniel Barría, ex subsecretario de Agricultura, que más tarde se convirtió en embajador de Chile en Yugoslavia, en Está donde muy bien vivió. informada, doña Monse, veo. Somos periodistas. Muy bien. Y justamente más adelante le quiero preguntar sobre su estadía en Yugoslavia y cómo influyó eso en su juventud y en su etapa política. Pero bueno, vamos a continuar con la breve biografía. En su etapa universitaria ingresó a estudiar medicina a la Universidad de Chile, en donde conoció a distintas personalidades del mundo político. El año 1996 fue candidata a concejal por la Municipalidad de Providencia. El 2006 se desempeñó como ministra de Salud en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y durante el año 2016 por segunda vez se presentó como candidata a la alcaldía por Puente Alto. Así que damos la bienvenida a nuestra compañera y justamente queremos saber cuáles fueron sus primeros pasos en política. Bueno, yo creo que no solamente influye mi padre, que efectivamente, tal como lo cuentas, Monserrat, mi padre era un demócrata cristiano, en realidad no era socialista, pero mi madre también lo era, y eso era mucho más raro. Mi padre y mi madre eran abogados, los dos. eh, Participaron en esa época de la creación de lo que era la Falange y después fue la democracia cristiana, y ellos se fueron a vivir a Osorno como parte de su desarrollo político. Y de hecho, bueno, tenía raigambre porque mis abuelos, por el lado materno, eran de Osorno, pero también contarle, Monse, que mi madre fue regidora por Osorno el año 52, cuando pocos años antes había habido el voto femenino, que fue antes en los municipales que en las nacionales. Y mi madre, cuando me esperaba a mí, que era su quinta hija, estaba embarazada, era regidora en la comuna de Osorno. Entonces, la preocupación por la política, por lo que pasaba en el país, era muy importante. En mi casa se armaban tremendas discusiones. Éramos 6 hermanos, muy demócratas cristianos, mis padres. Eh, y entonces todas las comidas y todo se discutía acalorada y apasionadamente, así que por eso hasta el día de hoy hablo fuerte, parezco gritona, pero en realidad es en buena porque eso lo aprendí cuando chiquitita. Entonces, en mi casa, desde muy niña, eh, la, eh, la política tuvo un lugar muy importante. De hecho, a mi padre lo acusaron después de haberle tirado ácido. Hoy día habrían dicho que lo cargaron con ácido a Alessandri, lo cual no era cierto. Mi padre entonces era abogado, pero también tenía tierras en Osorno, porque mi madre había heredado. Entonces combinaba esta cosa de lo agrícola con el derecho, y en la época de Frei, entonces sale la democracia cristiana en las elecciones del 64 y Frei le pide y se viene entonces de subsecretario de Agricultura a profundizar la reforma agraria. En realidad la misión de mi padre fue hacer la reforma agraria en esa época de Frei, que después fue a su vez profundizada, ¿no es cierto?, por Allende.
Y esa misión termina el año 67, en que sale aprobada la reforma agraria de Frey, y en ese momento le piden a mi padre, entonces con mi madre, que fuera a conocer lo que era la realidad de la autogestión en Yugoslavia. Ya en esa época la democracia cristiana andaba buscando esta tercera vía, ¿no? Era época, ustedes son muy jóvenes, pero en aquella época existían los países no alineados, que se llamaban, Sí. que eran aquellos países que no estaban ni con Estados Unidos ni con Rusia, sino que y Yugoslavia formaba parte, al igual que Egipto, de Nasser y otro, en Cuba también el mismo Fidel, formaban parte de los países que no se alineaban con algunos de estos dos bloques que eran los llamados no alineados. Y en Yugoslavia tenían una experiencia de lo que era la autogestión, que era distinto que el modelo soviético en que toda la propiedad era concentrada en el Estado. En Yugoslavia la propiedad de todos los medios de producción era copropiedad de los trabajadores, lo que se llamaba la autogestión. Entonces, más que ser un embajador, en realidad fueron unos estudiosos, diría yo, fueron porque mi madre participaba de todo aquello, de lo que era el sistema y cómo se lograba que en aquella época que Yugoslavia fuera siendo con realidades tan distintas, con 5 repúblicas distintas, federal, tenían 2 alfabetos, 3 idiomas oficiales, en el Parlamento había traducción simultánea, estamos hablando del año 67, no estamos hablando aquí de los años 2020, ¿no? Donde puede parecer natural. ¿Cómo lograba Tito mantener en la diversidad una riqueza que después, desgraciadamente, a su muerte y después no pudo mantenerse? Entonces hay muchas cosas interesantes que por lo menos a mí me han servido en lo que es entender que somos distintos, cada uno tiene y puede desarrollarse de distinta manera, pero tenemos que buscar una manera de compartir objetivos generales que nos permitan vivir en paz y desarrollarnos cada uno en distintos ámbitos. Claro, comprendo cómo esa etapa en Yugoslavia intervino e influyó bastante en su formación también política. Por ahí estuve leyendo, no sé si la palabra es admiración, pero usted compartía ciertos lineamientos de Tito. Cuénteme más Exacto. sobre eso. Exacto. Bueno, yo, imagínate, viví hasta los 17 años, de los 14 a los 17, entonces además una época adolescente, eh, entonces en la efervescencia, primero este modelo novedoso, ¿no? Esta cosa distinta a Yugoslavia, por ejemplo, la gente no sabe mucho, pero en la Segunda Guerra Mundial, después yugoslavios, hoy día serían serbios, croatas, montenegrinos, en fin, de las distintas repúblicas, se liberaron solo del yugo del nazismo. Ellos lo hicieron con guerrilla. Tito fue un guerrillero que era croata y era obrero de una fábrica y armaron una resistencia en la guerrilla contra los fascistas, digamos, tanto quienes ahí sobre todo apretaban más los italianos y los aliados croatas que tenían en ese momento, que había una parte importante que eran fascistas. Entonces, cuando llega el final de la guerra, en que Rusia fue tan importante para terminar de liberar Europa, y ellos pagaron un costo carísimo de millones de vidas, muchos más que todos los otros países, incluso que Inglaterra y otros. Entonces pasaron los ejércitos por Yugoslavia y después se tenían que devolver, y ahí fue cuando se quedan ellos en una parte de los territorios, lo que se llamaba detrás de la cortina de hierro, ¿no? Y entonces estaban en Yugoslavia, y el Tito de esa época le dice a los rusos que por favor salgan, porque ellos pasaron por ahí, pero ellos no habían liberado a los yugoslavos. Y entonces se produce una como desconexión, y Yugoslavia no participaba de todas las instancias de los países detrás de la cortina, porque mantenía esta pseudo-independencia de un modelo un poco distinto, y que después Checoslovaquia y otros trataron de imitar y fueron aplastados en realidad por el socialismo soviético. Entonces,
era la búsqueda de un camino más propio, entendiendo las necesidades del pueblo, pero también hablando de la búsqueda, ¿no? De caminos, de inventar, de buscar, de explorar caminos nuevos que dieran lugar a la satisfacción de las necesidades de los propios pueblos. Así que esa parte era muy interesante. Y me imagino que sirvió bastante como una experiencia previo a su ingreso a la Universidad de Chile, donde se encontró con más sensaciones de este tipo, el socialismo, la libertad. Cuénteme sobre eso. Bueno, después yo ingresé, llegué de Yugoslavia, estuve un año en cuarto medio y di la prueba. Lo que pasa es que yo quería hacer cuarto medio acá porque no quería ingresar como una privilegiada directamente, entonces hice cuarto medio, di la prueba, ingresé a medicina el año 72. Entonces imagínense la efervescencia, La unidad popular. maravilla que era ese compartir de la unidad popular y en la universidad, por cierto, yo participaba de lo que en aquella época se llamaban los CUP, los Comités de Unidad Popular. Uno no necesitaba ser necesariamente militante, ni socialista, ni comunista, ni nada, sino que participar como del movimiento de democratización, por así decir. Nosotros teníamos, éramos muchos estudiantes de medicina. Allende hizo una tremenda ampliación de la formación del recurso humano en salud porque se necesitaba, y además hizo lo que se llamó ingresaron trabajadores que durante los primeros 2 años estudiaban en vespertino, que eran estudiantes vespertinos, y que posteriormente, al tercer año, en la clínica iban a pasar a diurno, pero sus empresas se comprometían a mantenerlo. Entonces teníamos compañeros de telégrafo, de distintas reparticiones, sobre todo del Estado, de esa amplia área social que era en la Unidad Popular. Bueno, participábamos de todo ese movimiento maravilloso y de la esperanza, la vibración que producía, yo creo, entre muchos que nosotros éramos jóvenes y que terminó tan brutalmente reprimido el año 73. Así es. Pero bueno, durante esa época, sus primeros años en la universidad, estuve leyendo ahí, usted conoció a Michelle Bachelet y me imagino que también conoció a grandes líderes como fueron Carlos Lorca y en ese entonces también, no sé si alcanzó a conocer a Ennio Vivaldi. Cuénteme más sobre esa No, a influencia Carlos que Lorca nunca generaron. lo conocí. Lo que pasa es que Ah, conocí a Michelle Bachelet por una casualidad, porque era ya. compañera de curso de un hermano mío. Entonces conocí a Ennio porque pololeaba con Michelle Bachelet. Pero era por casualidad, no era por la cosa militante. Yo era de otra esfera, no era partidaria, sino que era, como te señalaba, más bien del movimiento. Yo creo que ahí jugaba también el hecho que yo venía de una familia que era de otro origen político y que claramente yo estaba banderada con la Unidad Popular, pero no había tomado la decisión de militar en ese momento. Entonces, pero se daba una tremenda efervescencia. Nosotros, por decir, para el paro de los camioneros, que era el paro de octubre, que fue muy importante y fue un paro médico muy importante, en el J. Aguirre muchos de nosotros trabajamos de auxiliares, por ejemplo, porque no solamente los médicos estaban en paro, sino que otras personas también dentro de los hospitales. Entonces había mucho trabajo voluntario para asegurar la permanencia de todas las actividades, digamos, al servicio del pueblo. Entonces era apoyar, qué sé yo, barríamos, sacábamos la basura, era lo que fuera necesario, pero a la vez íbamos a repartir leche en los camiones a los campamentos, porque también los camioneros estaban en paro, en fin, había muchas cosas que hacer desde el punto de vista del trabajo voluntario, que era muy habitual en aquellos años. ¿Y en qué momento decide ingresar formalmente a la política? En realidad, vino el 73 y
Yo tenía la suerte de que nosotros estábamos en segundo año de la universidad, entonces nosotros habíamos entrado antes del golpe. Nosotros nos conocíamos entre los compañeros. Tengo muchos compañeros que estuvieron detenidos, muchos que desaparecieron, otros que nos volvimos a juntar 40 o 50 años después, porque tuvieron que salir al exilio después de haber estado presos. La represión en la Chile fue muy importante y en medicina, y especialmente en mi curso, fue terrible. Bueno, posterior a eso, como una manera de buscar recuperar espacios donde la gente pudiera conocerse, donde los que ingresaban posteriormente tuvieron ocasión de pensar la universidad, no solamente para ir a ser médico, aprender la anatomía, sino de buscar otras cosas, a todos nosotros nos bajó por toda la parte cultural. Entonces, inventamos 1000 talleres, por lo menos en medicina, 1000 talleres de todo tipo, desde cosas para bordar, pintura, hacíamos peña, donde íbamos a buscar a cantantes y hacíamos unos vinitos calientes y entonces la gente podía conversar, y al calor de Santiago el Nuevo Extremo, o sea, de los distintos que empiezan a surgir bandas nuevas, cantantes que empiezan a hacer no solamente entre nosotros, sino también fundamentalmente con ingeniería, medicina e ingeniería. Fuimos haciendo muchas actividades culturales que después se juntan en lo que es la ACU, la Asociación Cultural Universitaria, que parte de los grupos tanto de ingeniería como de medicina y que posteriormente se logra salir a la fecha, digamos, ¿no? Entonces, se abren entonces un gran trabajo, que yo creo que era trabajo político, aunque nosotros no le poníamos como de partido, de armar espacios donde la gente pudiera conversar, pudiera conocerse, pudiera pensar. Y por otra parte, y todavía en la universidad, fíjense que a nosotros nos designaban a los delegados de curso. Entonces era tal la represión que nosotros no podíamos elegir un delegado para que nos representara, sino que el rector o la autoridad en la facultad nos designaba a alguien de su confianza que era nuestro delegado. Entonces nosotros empezamos a ser delegados por el lado. Elegíamos delegados y empezamos a tener consejos de delegados electos en paralelo a lo que eran los delegados oficiales, y ahí hacíamos, por ejemplo, hacíamos análisis, lectura, lo que estaba pasando, y de hecho de las primeras, bueno, yo empecé a militar en ese momento en la clandestinidad, el año 75 en la Jota, no en el Partido Socialista. El que me daba confianza desde el punto de vista de la seguridad era el partido, o sea, no el partido, sino que la JJ, digamos, que era la juventud del Partido Comunista. Y yo entré el 75 a militar en la clandestinidad cuando desaparecían en masa los militantes, tanto del Partido Socialista como comunista, y entonces ahí milité junto a otros compañeros, militamos en la clandestinidad del 75. Y hacíamos todo este trabajo que te digo yo político, que era de abrir espacio, de oponernos a la designación de las autoridades, a ampliar. Y ahí yo recuerdo la primera conferencia que yo creo que hicimos, la primera conferencia de prensa, no me acuerdo si fue el 76, de haber sido por ahí, que fue porque los militares sacaron al J. Aguirre de la red pública. Y nosotros estudiábamos en el J, pero era parte de la red pública. Entonces, por ejemplo, nosotros, la parte de los partos de las mujeres, resulta que ahora había que ir al Hospital San José. Y de las primeras conferencias de prensa que nosotros hicimos, en plena dictadura, estamos hablando del 76 o 77, tiene que haber sido el 76, porque nos tocaba pasar por obstetricia y ginecología, y ahora teníamos que ir al Hospital San José y no teníamos posibilidad de aprender porque no había suficiente, y en cambio el J. Aguirre estaba vacío porque en el fondo estaba la idea de privatizarlo, ¿no? Esa era como
Entonces, eso fue de los primeros recuerdos que yo digo que hicimos a la luz pública. Ahí conocí también a Fanny Poyarolo y a gente de la vicaría con la que nos contactábamos. Y que empezamos a asistir a las huelgas de hambre, por ejemplo, de familiares de detenidos desaparecidos. En el fondo, la cosa política se resumía a la resistencia, por así decir, tanto al interior de la universidad como al exterior. Hacíamos, por decirte, hacíamos una reuniones fantasma en que nos coordinábamos 10 personas para juntarnos en tal esquina y ahí gritábamos 2, 3 consignas y nos dispersábamos porque eso era ya el máximo de la valentía que podía considerar. Incluso recuerdo yo me recibí en marzo del 79. El 80 yo ya estaba en Corral, que me fui a trabajar al sur. Para la famosa constitución de Pinochet. Pero ya el 79 nosotros hacíamos, como te digo, estas reuniones y nos juntábamos el 1 de mayo y había mucha actividad subrepticia, digamos, clandestina, de las distintas, especialmente, como te digo, yo participaba de la con la JJ, de la J. Pero cuando yo me fui hacia Corral, ahí al final me desconecté, una por seguridad, porque nosotros nos tomamos el colegio médico el año 79, fue la primera toma en dictadura, porque nos coordinamos entre las distintas universidades y resulta que ese año disminuyeron mucho el número de médicos que nos contrataban para ir a regiones. Y nosotros habíamos estudiado para dedicarnos a lo social. Habíamos estudiado en un momento, imagínate, habíamos ingresado el 72 en plena efervescencia y cambio social. Nosotros habíamos estudiado para eso. Entonces resulta que nos cortaban las alas y disminuían el número de contratos. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo y nos tomamos el colegio médico en marzo del año 79, justamente. Bueno, y nos sacaron casi a las 24 horas. Cuando nos sacaron éramos 79 médicos que estábamos ahí con un letrero frente al colegio médico que decía la salud es un derecho, y donde cuando fuimos a la asamblea llevábamos imagínate, esto era plena época de represión, entonces todo esto era una locura absoluta, pero bueno, lo hicimos y nos tomamos el colegio. Jóvenes. Éramos, sí, intrépidos jóvenes y, bueno, gente con mucho susto, con más antecedentes, gente que había estado presa, entonces era época dolorosa, pero sin embargo luminosa también en algún otro sentido, ¿no? Así que, bueno, después de eso yo me fui a trabajar al sur, nos tuvimos que desconectar por seguridad, porque habíamos estado como parte de los cabecillas de esta toma. Y después vino un cambio en el Partido Comunista respecto a la orientación, ¿no?, de todas las formas de lucha, que era distinto a lo que yo había conocido, que era el periodo como de antifascismo, de unidad contra la dictadura de la cual yo participaba, y entonces me alejé y finalmente nunca pasé al Partido Comunista, sino que me quedé en esa etapa y después ya quedé out. Y después, mucho después, entré al Partido Socialista. ¿Y en qué momento entra el Partido Socialista? Eso me interesaría conocer. Pero lo que pasa es que yo entro al Partido Socialista, pero nunca dejé de actuar en política, en lo que yo consideraba. Entonces, por ejemplo, estuve 4 años en Corral. En Corral nosotros no participábamos formalmente en política, pero claramente no éramos de Pinochet. Entonces, igual representábamos como médicos una alternativa. Y entonces fue el plebiscito y nosotros nos coordinábamos con los profesores, entonces uno actuaba igual independientemente. Yo creo que no necesariamente uno necesita estar en un partido para actuar políticamente, uno actúa políticamente. Y después volví el año 83 a Santiago, hice una beca de especialidad en medicina interna, y a mí siempre me decían, oye, pero métete el partido. Yo le dije, mira, cuando se dejen de pelear, yo me voy a meter. Y así fue el año
88, por ahí, digamos, en que se reúne el Partido Socialista y ingresé a militar al Partido Socialista. Pero la verdad es que nunca dejé de actuar en política, independientemente si estaba o no estaba en el partido. Y compañera, ¿qué significaba ser mujer y participar en política en esos años? Porque hasta el día de hoy nosotras nos sentimos marginadas en ciertas ocasiones, pero me imagino que en ese entonces era mucho más complejo. Así es, por supuesto. Era mucho más complejo, por ejemplo, no necesariamente en los que pensamos en la toma del colegio médico eran hombres, sin embargo, los que aparecían de dirigentes eran hombres. Y como que la segunda línea éramos mujeres, cuando en realidad muchas de nosotros habíamos estado en primera línea. Sin embargo, la aparición pública no era de las mujeres, era de los hombres. Yo creo que eso te ejemplifica un poco lo que se vivía. Yo creo que nunca ha sido fácil, pero yo creo que hoy día las conquistas son mucho más amplias, y todavía quedan barreras que antes estaban más escondidas, el tema de la violencia, el tema de la doble jornada, esas cosas que hoy día aparecen y nos bofetean, digamos, en la cara, ¿no? En esa época era asumida con mucho más, como más natural, cuando no lo era, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que yo tenía un ejemplo de mi madre, que fue una política toda su vida, aunque no, después no se presentara elecciones ni nada, pero ella, o sea, tenía 100 años y ella seguía aportando plata a su núcleo de la democracia cristiana. ¿Me entiende? O sea, era ser militante para ella de base, o ser, era parte de la vida, y entonces para mí el ejemplo de una mujer como ella fue, yo creo, importante. Lo otro es que también el hecho de haber vivido afuera, de entender que había otros mundos, de entender que no necesariamente uno tenía que compartir todo para formar parte de. Yo creo que son conceptos que nos cuestan a muchos y muchas. Yo creo que hemos avanzado, sin embargo, nos cuesta. Yo te cuento que en lo profesional probablemente fue más difícil que en lo político ser mujer. Cuando yo llegué a Corral, yo era la única médica, y por lo tanto me tocaba asumir la dirección del hospital. Pero primera vez que había una mujer médica, y primera vez que iba a ser una directora mujer del hospital, una cosa absolutamente casi sin sentido. Y dije, bueno, si otros pueden, ¿por qué no voy a poder yo? Digamos, un poco bien así, más que valiente, yo te diría, sin pensarlo mucho, porque me tocó nomás. Entonces, muchas de nosotros, de mi generación, hemos ido asumiendo cosas porque nos ha tocado, más que porque tengamos una meta. Claro, yo creo que eso es una diferencia, por lo menos de las mujeres de mi generación, como que los hombres se ponen más metas. A las mujeres muchas veces nos van sucediendo las cosas y uno va reaccionando a lo que viene, ¿no? Y bueno, justamente teniendo esa experiencia como antecedente fundamental en participación política, quisiera pasar al segundo bloque de esta entrevista, que corresponde a cómo miramos de aquí en adelante a la juventud. Y quisiera preguntarle específicamente, ¿cómo cree usted, que ha tenido mayor experiencia en el campo de la política, cómo ve usted a la juventud socialista? ¿Cree que hay esperanza todavía en este campo de política? Bueno, yo creo que una vez retornada la democracia, yo creo que se produjo un momento difícil, a mi juicio, para las juventudes de los partidos políticos, en que se vieron muy ligados al poder, a la posibilidad de ascender en el poder a través de cargos políticos. O sea, la experiencia que yo te estoy contando es una experiencia que no tiene nada que ver con el poder, no sé si me explica. Yo tuve que asumir cosas de poder porque era la única médica en Corral, y después porque volvió la democracia y alguien tenía que apechugar en la conducción del Hospital San Juan de Dios, y ahí yo tuve que asumir y dejar la parte clínica, porque uno siente una motivación. Yo creo que esos tiempos duros forman también.
pero yo creo que las juventudes sufrieron de los distintos partidos probablemente lo que fue la Concertación, de un cierto adormecimiento, no sé si estoy siendo injusta en realidad, pero no sé, pues a mí me faltaba más pelea de las chiquillas de aquella época, de conducción. Creo que después, una vez que salen los pingüinos, ahí se arma una nueva visión, ¿no?, de la juventud, que a mí me alegra. Yo creo que la juventud tiene que tiene que cuestionar el poder y todo, o sea, no solamente el poder, sino que la realidad, las injusticias que tenemos, que vivimos, que son brutales. Entonces, creo que es importante que una juventud y la juventud socialista, y por eso a mí me alegra de ver ahora que hay chiquillas feministas, a ultranza, que pelean y los otros, o sea, aunque no todos estén de acuerdo, pero se ve movimiento. Entonces, yo creo que eso es muy importante. No adormilarse, el poder no es lo importante, es la transformación social lo importante. Así es. Y justamente, ya que a mí me gustaría pedirle, o más que un consejo, sino, ¿qué le diría usted a aquellos jóvenes que todavía no entran, no ingresan a militar formalmente al socialismo, pero son simpatizantes de la juventud socialista? ¿Qué le diría? Porque algunos dicen no creen en política. ¿Qué le diría? Yo diría que los necesitamos, que Chile los necesita. No existe la posibilidad de transformación de los países sin política. No existe, salvo una guerra fratricida, espantosa, que también, o sea, creo que es lo peor que nos podría pasar. Entonces, si uno quiere un país distinto, si uno quiere que nuestros hijos, nietos o los tuyos vivan, ¿no?, en un planeta que cada vez está más cuestionado, qué va a pasar con el agua, el cambio climático, o sea, son cosas que nos afectan a todos y todas. Pero si uno quiere modificar lo que está sucediendo, tiene que organizarse. No necesariamente a lo mejor en el Partido Socialista, pero tiene que organizarse en alguna cosa. Entonces debe participar en algo. Ahora, el Partido Socialista lo que tiene, y que yo creo que es interesante, y que pese a que puedo tener muchas diferencias con las actuales autoridades y otras, yo valoro la diversidad que hay en este partido. Que efectivamente, porque claro, uno puede decir, es que es un despelote, cada uno piensa lo que quiere. Bueno, pero eso tiene otra gracia, ¿no?, de que permite el desarrollo como en esta concepción más yugoslava que yo te comentaba inicialmente, de diversidad dentro de una cierta unidad de objetivo. Entonces, este partido lo que permite es que seamos un montón, digamos, organizado, que buscamos, que estamos unidos por determinados valores de solidaridad, de justicia social, de búsqueda de la igualdad, de revalorizar a las personas, al trabajador, a la trabajadora, a los niños. Entonces, pero eso tiene que ser enriquecido por las mismas personas. Eso no es un puro sueño que se mantiene, eso se hace realidad a través de las personas que participan. Y el partido no es distinto que de los militantes que somos nosotros. Entonces, el partido eres tú, soy yo, y es todos los que podamos incorporar, que tengan pensamiento propio, que tengan ideales, fantástico, porque así vamos a hacer un partido mejor y una palanca para el desarrollo y la justicia en nuestro país. Y bueno, justamente también me gustaría preguntarle, durante el último tiempo, claro, ha habido distintas cuestionamientos a las cúpulas de cómo se denomina al Partido Socialista, a quienes lideran las negociaciones, y hemos visto que muchos de nuestros compañeros en la Juventud Socialista han estado un poco inseguros con respecto a mantener su militancia. ¿Qué le diría también usted a aquellos que están perdiendo de a poco la esperanza, pero todavía hay algunos que nos mantenemos ahí firmes y creemos todavía en este proyecto socialista? Desgraciadamente yo tengo amigos que se fueron y que
que se han ido, especialmente en el último grupo, ¿no? Que además era el grupo del cual yo participaba, que era el grupo más de izquierda dentro del Partido Socialista y que se fueron del partido. No sé en qué están. Eh, yo creo que el partido es una plataforma útil e interesante. Cuando a mí me invitan de Osorno, de Chiloé, de Arica, a hablar con los compañeros, que a su vez hablan con otros, cuando uno dice, esta es una fuerza organizada, que tiene un potencial, que tenemos que poder desarrollar. No es lo que yo he soñado, probablemente, pero entonces hay que seguir trabajando para que haya mayor concordancia. Pero esto no van a ser, no es tarea de otros, es tarea de todos y de todas. Entonces yo le diría a esos compañeros, métanse más, sean líderes. Ustedes tienen que poder dar la línea de lo que es la juventud y de la juventud en los comités central de lo que quiere el partido. Comprométanse, muestren su liderazgo. Necesitamos de ustedes, necesitamos de ellos, de que nos ayuden a remover este partido y que sea efectivamente un instrumento útil al cambio social. Y justamente, ¿cuáles son las características que usted cree debería tener un militante socialista? Ya que, bueno, existe el compromiso, pero además, ¿qué más tendría que tener ese militante? Uy, qué difícil pregunta. Yo creo que tiene que ser una buena persona. O sea, los militantes somos personas. Tiene que ser una persona derecha. Tiene que ser una persona consecuente con lo que cree, con lo que valora, dónde trabaja, cómo trata a las personas con las cuales trabaja, con qué democracia interna de los espacios de trabajo se hace realidad su pensamiento teórico. El ser socialista no es participar del Partido Socialista, es también una manera de vivir, es una manera de entender la justicia, pero no solamente para el gran futuro, para el hoy día, para la pandemia de hoy día, para el que me toca la puerta y no tiene trabajo, para la participación en la olla común, para cómo podemos aportar a esa olla común donde están los otros militantes, porque yo no estoy a lo mejor en ese barrio. Entonces, el ser socialista no es una cuestión para la foto ni para tener un cargo, es una manera de vivir una vida más digna, más justa y que probablemente vamos a estar desafiados a buscar, negociar con otros espacios donde podamos contar con poder, pero ¿para qué? Para poder hacer. El poder no es el poder en sí mismo, es para poder hacer. Yo lo que más agradezco de haber sido ministra es de haber tenido la oportunidad de poder hacer cambios, no todos los que yo hubiera querido, por cierto, éramos una coalición, hay que negociar, esto no es una cosa de darse un gustito, es un trabajo político, sistemático, de aprendizaje, y cuando quieran, yo les puedo hacer clases de planificación estratégica situacional que aprendí de Carlos Matu, otro gran socialista, donde nos enseñaba cómo había que entender que aquí somos actores sociales que tenemos que combinar con otros, tenemos que negociar en distintos escenarios, que negociar no es malo, es buscar espacios posibles de cambio de la realidad, pero tenemos que hacer posible ese cambio de realidad. Y para eso necesitamos aliarnos, buscar los espacios de poder, pero ¿para qué? No por el poder en sí mismo, para poder hacer esos cambios. Y para servir a los demás también, como un servicio público. Y bueno, compañera, ya que estamos llegando al final de esta entrevista, no quisiera no preguntarle sobre qué es lo que viene a continuación. Se viene un proceso constituyente, se viene el apruebo que muchos queremos y por lo cual estamos trabajando la Convención Constitucional. ¿Cuál cree que va a ser el rol de los jóvenes en este proceso que prontamente... ¡Ay, ojalá! El máximo posible, pues. Necesitamos muchos constituyentes. Primero necesitamos ir a votar masivamente el 25. Y como yo digo, este 25 es un regalo que los jóvenes nos han dado de pensar en la posibilidad de una nueva constitución.
es un regalo que esos chicos que empezaron a saltarse, ¿no es cierto?, las barreras del metro y después la gran cantidad de jóvenes y de todos nosotros comprometidos en las calles, abriendo esas alamedas, ¿no es cierto? Pero tenemos que amarrarlo con esta patita del día 25, ir a votar masivamente en este apruebo y con la convención constitucional, que es lo más cercano al 100% electo, ¿no es cierto?, de esos constituyentes para que de verdad nos refleje. Entonces, primero, hoy día yo, por ejemplo, he andado preocupada de los apoderados para el día 25 y necesitamos mucho más apoderados. Y yo llamaría a la Juventud Socialista, todos debieran estar de apoderados en cada uno de los locales en cada mesa. En Puente Alto tenemos 2.000 mesas, más de 2.000 mesas. Somos muchos los teóricamente militantes socialistas, pero pocazos son los que aparecen a la hora de estar todo el día tonteando ahí. Ya, necesitamos entonces, hay tareas concretas. Hoy día yo he estado en una audición de radio en Puente Alto, hablando del apruebo, hablando de la Convención Constitucional, y así como yo, muchos otros han estado en distintos espacios haciendo conciencia, buscando que la gente vaya a votar, que vote por el apruebo para seguir amarrando. Luego viene el desafío de los constituyentes, de la elección de constituyentes. Pero queremos constituyentes ¿para qué? Queremos constituyentes para el cambio, y ahí la juventud tiene un rol muy relevante. Pero además que dé cuenta no solamente a su partido, sino que a las instancias de base con las cuales se compromete. Yo espero que cada militante participe de las asambleas de su barrio, de los grupos juveniles. Entonces, no solamente que participen entre ellos, sino que ponga las patitas en el territorio y que efectivamente esté colaborando con la olla común, esté colaborando con el grupo de grafiteros de su barrio, esté colaborando con los que tienen un grupo que cuida niños en horario que no pueden porque las mamás no llegan hasta más tarde, en fin, que tenga efectivamente una base social a los cuales hay que responder. Entonces, como constituyente, yo espero que no se engarcen entre cuatro paredes, sino que vaya a recoger, a buscar en los cabildos. Yo creo que tiene que abrirse una discusión constitucional, un proceso constitucional que sea a contar del día 25 y que culmine una primera fase con la elección de los constituyentes, pero después que cada tema sea discutido en los distintos barrios, que repliquemos todos los cabildos que tuvimos a contar del 18 de octubre, maravillosos, ¿no es cierto?, donde discutimos el tipo de país. Lo mismo tiene que volver a suceder para alimentar a los constituyentes. Entonces no se trata de elegir a constituyentes que vivan en el limbo, sino que tengan las patitas muy en el territorio, estén dando cuenta efectivamente. Por eso que hay que votar convención constitucional y no mixta, porque si le eligen los parlamentarios van a tener que estar haciendo leyes y no van a estar respondiendo a la ciudadanía en los distintos territorios. Necesitamos que todos los constituyentes, los 155, estén respondiendo para juntar, para tener buscar esos objetivos que nos unan como sociedad. Esto no se trata de hacer una constitución solo a la pinta nuestra, sino que tenemos que ser capaces de buscar lo que nos une como país, como sociedad, con justicia, por cierto, con posibilidad de desarrollo de todos y todas, pero que nos una efectivamente en una nueva pacto social, en una nueva constitución. Así que yo le diría a la juventud, hay mucho que hacer, los necesitamos, pero no los necesitamos para ejercer el poder, los necesitamos con las patitas en el barrio, en cada una de las comunidades, como constituyendo y rindiendo cuentas. Yo los asesoro. Sí, y justamente, bueno, esa interesante reflexión de que ahí vamos a estar el 25 en cada mesa de votación, vamos a estar defendiendo los votos por el apruebo y por la convención constitucional con la camiseta puesta
ahí vamos a estar. Bueno, finalmente quisiera agradecerle, compañera, por haber participado de este espacio, que para nosotros significa mucho que usted se haya dado el tiempo de poder aceptar este espacio y contarnos su experiencia, sus pasos Toda en mi la vida, juventud. las he dado toda mi vida. Claro, No todos todas, los... porque hablé de mi familia, de mi marido, de mis hijos, porque además se puede, ¿ah? Además de ser Claro. profesional, ser política, se puede tener familia, se pueden tener hijos, criar hijos maravillosos, tener nietos, entonces decirle a las mujeres que se puede, ¿ah? Se puede. Sí, así es. Y bueno, por eso seguimos trabajando aquí para construir un Chile mejor y seguimos en las instancias de discusión en donde Así es. podemos trabajar. Así que insisto, nuestro agradecimiento y quisiera pedirle unas últimas palabras para Horizonte Socialista y para todos quienes van a ver este video, por favor. Bueno, soy yo la agradecida de que Horizonte Socialista y los y las jóvenes tengan interés en conocer una historia como la mía, decirle que seguramente cada uno de ustedes tiene una historia propia con mucho que entregar de experiencia, pero también de futuro. Yo lo que le diría es que hay que seguir comprometidos, chiquillos y chiquillas, con lo que le pasa a nuestra gente, con lo que pasa en nuestros barrios. No puede ser que vivamos en un país de tanta injusticia. Nos merecemos luchar por un país más justo. Yo soy de salud, pero si no hay más justicia social, no va a haber un país más sano. Necesitamos un país más justo para ser un país más sano. Y entonces ahí ustedes son nuestra esperanza. Por favor, comprométanse, sigamos haciendo lo que ustedes empezaron el 18 de octubre en adelante. Es un camino que creo que tiene todo para seguir avanzando y que nuestros hijos y nietas puedan vivir no solamente con mayor justicia, sino con más adecuación al tipo de desarrollo, con la naturaleza, con lo que queremos ser, no solamente compradores, sino que personas capaces de querer, de amar, de jugarnos, de comprometernos con nuestro planeta, con nuestra familia, en fin, hay mucho por lo cual querer a los demás. Así que muchas gracias por la posibilidad de estar con ustedes. Gracias a usted, compañera. Y bueno, recordarles a todos quienes van a ver prontamente este video, estará disponible en nuestro canal de YouTube. Tenemos redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Horizonte Socialista, un proyecto que nació de dos compañeros que somos, que egresamos de la Universidad de Chile de manera independiente y seguimos trabajando por Han esto jugado. Muy que bien. creemos, así es. Así que le voy a pedir una última imagen, compañera, que aparezcamos con el puño en alto para poder subir a nuestras redes sociales. Así Muy que bien. ahí. Ay, no se ve, ahí. Perfecto. Muchas gracias, compañera. Le Muy envío un bien. gran Muchas abrazo. gracias, Montserrat. Se pasó. Gracias a usted. Espero que Muchas gracias. pronto, post pandemia, podamos vernos Conocernos así presencialmente. exacto, Muy bien. presencialmente. Así que le Y envío hay un que abrazo. perseverar, chiquillos. Hay que Así perseverar. es. Así es, compañera. Ahí seguiremos en la lucha. Muy Un bien. abrazo y nos vemos Chao. prontamente. Chao. Gracias. Chao.